Saludos. En esta oportunidad, la exposición del Grupo 1 presenta los temas de la Escuela Latinoamericana de la Comunicación, refiriéndonos a conceptos, causas de origen, objetivos, desarrollo, consolidación, sus principales teóricos, su importancia en la comunicación y la propuesta que esta escuela desarrolla. Como tema número 2 tenemos el informe McBrien y sus puntos a tratar son conceptualización, objetivos, surgimiento, líneas de acción, títulos del informe, sus principales aportes y el fracaso del mismo. Acompáñenos. La escuela latinoamericana es una corriente teórica nueva en este campo que nace a través de reflexiones de estudios dispersos sobre la cultura y la comunicación en América Latina. Es una escuela que da respuesta académica que corresponde a la realidad social, económica y política de nuestros países. Surge a causa de la inconformidad de muchos académicos en referencia a los modelos y teorías planteados por la Escuela Europea y Americana de la Comunicación. La comunicación en Latinoamérica dependía de lo que sucedía en Europa, ya que se encontraba influenciada por las corrientes de la Escuela Europea Alemana del marxismo. Hacia la década de 1930, todos los países latinoamericanos tenían escuelas de periodismo. En esa misma década comienza la influencia de la escuela estadounidense. Por los años 60 se consolida la escuela latinoamericana y se desprende definitivamente de la escuela estadounidense, por lo cual el desarrollo de una comunicación vista desde una perspectiva para América Latina se dio en general desde una influencia colonial española y francesa hacia la búsqueda de una identidad nacional propia. En Latinoamérica, la comunicación viene de la mano del desarrollo del periodismo. Por esta razón, José Márquez de Melo sostuvo que los estudios de periodismo y la llegada de la universidad a América Latina para formalizar el sistema de educación fueron elementos básicos en la creación de los paradigmas de la escuela latinoamericana. Otros teóricos influyentes que hicieron aportaciones a la Escuela Latinoamericana de Comunicación se encuentra Luis Ramiro Beltrán, quien considera que existe una reciprocidad entre el emisor y el receptor y que ambos deben de participar en la creación de contenidos para lograr una mayor democratización de la información. Néstor Canclini observa cómo los medios influyen sobre las culturas y cómo crean nuevos patrones culturales, y de ahí la importancia de su investigación. Jesús Martín Barbero también menciona cómo el pensamiento de las personas se va expandiendo a través de la influencia de los medios de comunicación masiva y la importancia, el papel fundamental que juegan estos en la sociedad. Un punto fundamental de la Escuela Latinoamericana de Comunicación es el frente que le hacen a las influencias políticas, económicas de los Estados Unidos hacia Latinoamérica. Cuestionan también a la escuela estadounidense por sus modelos impuestos al servicio de grupos de poder económico. Desde un principio, la Escuela Latinoamericana de Comunicación ve la necesidad de una investigación sobre los medios de comunicación y sus implicaciones hacia América Latina. El objetivo de la Escuela Latinoamericana era la búsqueda de identidad de pensamiento. La participación entre el emisor y el receptor siendo importantes, la participación, el diálogo y el acceso a los medios de comunicación, y también el estudio de las condiciones políticas, sociales y económicas de América Latina. José Márquez de Melo considera que la Escuela Latinoamericana de Comunicación se debe de ver en base a dos contextos, uno internacional y otro regional. En el ámbito internacional, el tema que marcó el campo económico, social, político y académico fue el desarrollo de los países tercermundistas. Este tema movilizó recursos y organismos internacionales que buscaban una salida al tema del subdesarrollo. Una de estas instituciones fue la UNESCO, que apostó por una comunicación como mecanismo para generar procesos de desarrollo. Una prueba palpable de esto fue la situación en donde apoyó la constitución de la International Association of Mass Communication Research y la creación del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, que fue fundado en Quito en 1959. Para 1980, la UNESCO nombra una comisión de destacados teóricos para el estudio de los problemas de la comunicación, que da como resultado el diagnóstico Un Solo Mundo, Voces Múltiples, o el informe McBrien. En el ámbito regional, muchos profesionales
latinoamericanos por diversos motivos se fueron a Estados Unidos y Europa, donde continuaron con sus estudios y a su retorno estos difundieron sus conocimientos a lo largo y ancho del continente. Cabe mencionar que en América Latina había muchos factores de problemas comunes a estos países. Las dos grandes propuestas de la Escuela Latinoamericana de la Comunicación propone un nuevo orden mundial de la información y comunicación y rompe con la dependencia informativa y se pasa a transmitir la información desde el punto de vista propio. El informe McBride, también conocido como Voces Múltiples, Un Solo Mundo, es el documento de la UNESCO publicado en 1980 y redactado por la comisión presidida por Ian McBride, que de ahí se originó su nombre. Cuando se fundó la UNESCO y las Naciones Unidas en 1945, la comunidad internacional se fijó ciertas metas en relación a la comunicación, garantía de opinión y expresión de la libre corriente de la información, pero fue en 1970 en la conferencia de la UNESCO cuando delegados de varios países plantearon por primera vez en forma explícita la cuestión de la distribución desigual de los medios masivos. Estos delegados pensaron que era urgente que los países menos desarrollados pudieran preservar su derecho a la identidad, a la cultura. Sin embargo, fue en 1976 y 79 se celebró una serie de conferencias políticas de comunicación. Tenía como fin formular nuevas políticas nacionales e internacionales relacionadas con la comunicación y el papel que juega en la democracia de las relaciones sociales. El objetivo principal del informe McBride era analizar el problema de la comunicación en el mundo y las sociedades modernas, particularmente con relación a la comunicación de masas y a la prensa internacional. También sugerir un nuevo orden comunicacional para resolver problemas y promover la paz y el desarrollo humano. Enseguida se aborda los títulos que contenía el informe, líneas de acción, puntos más fuertes y el fracaso del mismo. A continuación, los títulos de las 82 recomendaciones presentadas en 1980 por la Comisión McBride, que son: número 1. Política de comunicación para la independencia y el autodesarrollo. Número 2. Refuerzo de las licencias para las tecnologías apropiadas. La número 3. Nuevas tareas sociales para los medios de comunicación. La número 4. Integración de la comunicación al desarrollo. Número 5. El recurso de la ética y las normas para la integridad profesional. La número 6. La democratización de la comunicación. Número 7. El refuerzo de la identidad cultural para la dignidad humana. La número 8. El acceso a la información técnica. La número 9. Promoción de la cooperación internacional para los mecanismos adecuados. Y la número 10. Miembros asociados del desarrollo. Líneas de actuación del informe McBride. Cabe destacar que dicho informe se sustentaba en dos premisas claves, las cuales son el poder de informar y el poder ser informado. Debido a esto se establecieron 5 líneas de actuación, las cuales son: la número 1. Promover la idea de que la comunicación es un derecho fundamental de los ciudadanos y grupos sociales. La número 2. Aminorar los desequilibrios y desigualdades, así como las distorsiones que se producen en el momento de la difusión de la información. La número 3. Promover una comunicación democrática global en la que se respeten las identidades culturales y los derechos individuales de los ciudadanos. La número 4. Desarrollar políticas de comunicación en cada uno de los estados relacionados con el proceso de desarrollo. Y la número 5. Investigar cuáles deben ser las bases sobre las que se sostendría el nuevo orden mundial de la información y la comunicación como parte de un nuevo orden económico internacional. Puntos fuertes y fracaso del informe McBride. El informe McBride fijó los puntos sobre los cuales había de construirse el nuevo orden mundial de la información y comunicación. Estos eran los siguientes: eliminación de los desequilibrios y desigualdades entre el tercer mundo y los países desarrollados, erradicar los efectos negativos que se producen por la creación de monopolios, liquidar las barreras, tanto internas como externas, que impiden la libre circulación y una difusión equilibrada de la información, garantizar la pluralidad de las fuentes y los canales de la información, garantizar a su vez la libertad de prensa y de información, respetar la identidad cultural
y el derecho de cada país de informar a los ciudadanos del mundo de sus aspiraciones y sus valores, tanto sociales como culturales. El informe MacBride exigía pluralismo y diversidad. Proclamaba que la libertad de información no podía reducirse a la libertad del mercado informativo. Confirmaba la injusticia en la circulación de la información a nivel global e indicaba las estrategias necesarias para solucionar la situación. Estas medidas no fueron aceptadas por algunos países, como Gran Bretaña o Estados Unidos. Ambos abandonaron la UNESCO porque entendían que los preceptos del informe suponían modificar políticas nacionales de comunicación e introducir límites a la libre circulación de productos culturales, lo que entraba en conflicto con sus intereses y con los de las empresas de comunicación allí establecidas. El documento recibió muchas críticas, por lo que la UNESCO abandonó el debate y aceptó la idea de que los flujos transfronterizos de información eran una necesidad impuesta por el mercado internacional y la propia realidad mundial. El nuevo orden mundial de la información y comunicación desapareció de las reflexiones y el problema del desequilibrio norte-sur no se volvió a plantear.